Theodore Veland había estado lejos de Inglaterra más de 3 décadas. 30 y tantos años antes, su elenco de amigos se había quedado atónito y alarmado ante su imprevista huida y desaparición. En esa época, su posición parecía bastante afortunada. Era joven, solo tenía 27 o 28 años. Su situación era muy acomodada, con una renta de unas 3.000 libras al año. Miembro de una excelente familia, los Shorshire Veland, cuyo título nobiliario poseía su tío, Lord Veland de Northamptonfield, además era sociable, guapo, simpático, popular, y acababa de obtener su escaño en la Cámara de los Comunes como segundo diputado por Sheffingham, donde todos presumían que su ambición y su talento lo llevarían muy lejos. Entonces renunció a su escaño inesperadamente y abandonó Inglaterra. No explicó a nadie la causa de su extraño proceder. Solo se limitó a escribir breves cartas de despedida a unos cuantos amigos. «Voy a viajar alrededor del mundo. Estaré ausente por un tiempo indefinido». Ese tiempo indefinido se convirtió en más de 30 años. Durante los 20 primeros, solo su abogado y sus banqueros conocían su dirección y jamás se la comunicaron a nadie. Respecto a los 10 últimos, se supo que vivía en la isla de Puerto Rico, donde poseía una plantación de azúcar. Mientras tanto, su tío había muerto y un primo, su único hijo, había heredado el título nobiliario. Pero el primo también acababa de morir sin tener hijos y todos los bienes y prebendas recaían sobre él. Por este motivo, tuvo que regresar a Inglaterra. Según dictaba el testamento de su primo, una veintena de pequeños beneficiarios no hubiesen podido recibir su herencia a menos que el nuevo lord volviera a casa. La señora Sandrill Kepton, sentada cerca de la chimenea de su amplio, aireado y descolorido salón, pensaba en el Theodore Veland de los viejos tiempos y se preguntaba el aspecto que tendría el actual Lord Veland. Acababa de recibir una tarjeta suya esa misma mañana, enviada la víspera desde Southampton, en la que le comunicaba: «Estaré mañana en la ciudad, en el Hotel Bowden de Cork Street». Quería saber también cuándo podría verla. Le contestó a través de un telegrama: «Ven a cenar esta noche a las 8». Y había aceptado. Por ello le había dicho a su hijo que cenara en el club y estaba ahora junto a la chimenea esperando la llegada de Theodore Veland y recordando lo sucedido hace 30 años. En esa época estaba aún soltera y una efusiva amistad que se remontaba a los años en que estudiaron juntos en Oxford unía a su futuro marido, a su hermano Paul y a Theodore Veland. Recordó a esos 3 jóvenes apuestos, felices y lúcidos, así como el radiante futuro de cada uno de ellos. Su marido en la sociedad de letrados, su hermano en la iglesia y Veland no en la política. Ella nunca logró comprender sus aspiraciones políticas, que no compaginaban con el resto de su carácter, sino en la literatura, como poeta, ya que componía unos versos que consideraba muy sonoros y originales. Recordó todo eso y entonces se percató de que su marido ya estaba muerto, de que su hermano ya estaba muerto y de que Theodore Veland ya se consideraba muerto, al menos para su mundo, hace más de 30 años. Ninguno de los 3 había destacado en nada. Ninguno había estado a la altura de lo que se esperaba de él. Sus recuerdos eran dulces y amargos a un mismo tiempo. Colmaron su corazón de alegría y de tristeza. En su opinión, Veland había sido sobre todo un joven tierno y sensible. Tenía chispa, sentido del humor e imaginación, pero sobre todo era delicado y sensible, lo que se podía descubrir en su voz, en sus miradas y en sus ademanes. Y esa ternura era el cimiento de su encanto, su ternura que no era sino una pequeña parte de su modestia. Era tan tierno y sensible, tan modesto, tan simpático y amable, se dijo. Y muchos de los ejemplos de su ternura, de su modestia y su amabilidad acudieron a su recuerdo. Y no es que no fuese varonil. Estaba repleto de fuerza y de optimismo. Le encantaba saltar y brincar alegremente como si fuera un niño.
Y entonces recordó un hecho que había tenido lugar en esa misma habitación hacía ya más de 30 años. Era la hora del té, y había un plato de galletas de almíbar sobre la mesa. Ella, su marido y Belán se encontraban solos. Su marido cogió un puñado de galletas y las lanzó de una en una al aire, mientras Belán echaba la cabeza hacia atrás y las almacenaba en la boca. Era una de sus habilidades. La señora Kempton sonrió recordándolo, pero al mismo tiempo se llevó el pañuelo a los ojos. ¿Por qué se fue? ¿Qué sucedió? Se preguntaba mientras renacía con toda su fuerza la antigua incertidumbre ante la conducta de su amigo y ese viejo deseo de comprenderlo. ¿Podría haber sido? Y una vieja suposición, una vieja teoría que nunca había comentado con nadie, pero sobre todo la que había recapacitado largo tiempo en silencio, volvió a llenarle la cabeza de preguntas. La puerta se abrió. El mayordomo susurró un nombre y ella pudo ver a un hombre mayor, alto y apagado, de cabellos canos, que le sonreía y le tendía la mano. Tardó cierto tiempo en comprender de quién se trataba. Sin acordarse del paso del tiempo, había estado esperando a un jovencito de 28 años, con el pelo castaño y la piel saludable. También es muy probable que él, por su lado, se sorprendiera al encontrarse una señora de mediana edad ataviada con una cofia. Después de la cena, Théodore Belán no quiso apartarse de su amiga y la siguió hasta el salón, donde le dijo que podía fumar. Él sacó unos pequeños cigarros cubanos muy interesantes, con un aroma agradable y delicado. Ya habían hablado de todo lo que les vino en gana. Se habían reído y habían suspirado juntos, recordando viejas penas y alegrías. Todos conocemos cómo en las salas de la memoria la dicha y la melancolía caminan de la mano, sin un rumbo determinado. Ella lloró algo cuando empezaron a hablar de su marido y de su hermano, pero poco después, recordando algo irónico de ellos, sonrió con los ojos repletos de lágrimas. ¿Recuerdas a fulano? ¿Y qué habrá sido de él? Eran el tipo de preguntas que se intercambiaban, evocando a viejos amigos y enemigos como si fuesen fantasmas salidos del pasado. Él había descrito casualmente a Puerto Rico, a sus negros y a sus españoles, a su clima, su flora y su fauna. En el salón, sentados cada uno a un lado de la chimenea, guardaron unos minutos de silencio. Aprovechando Théodore Belán, sacó otro de sus pequeños cigarrillos cubanos, lo abrió por un extremo, lo desenrolló, volvió a enrollarlo y finalmente lo encendió. «Por fin ha llegado el momento en que me cuentes lo que más deseo saber», le dijo ella. «¿Qué es?» «¿Por qué te marchaste?» «Oh», murmuró su invitado. Ella esperó unos segundos. «Cuéntamelo», suplicó. «¿Te acuerdas de Mary y Sona?», le preguntó él. Ella le dirigió una mirada como sorprendida. «¿Mary y Sona? Sí, claro». «Pues bien, yo estaba enamorado de ella». «¿Estabas enamorado de Mary y Sona?» «Sí, estaba terriblemente enamorado de ella. Creo que jamás lo he podido superar». La señora Kempton contempló el fuego fijamente, apretando sus labios. Vio a una chica delgada, con un vestido negro muy sencillo, un rostro sensible desvaído, ojos tristes, oscuros pero luminosos, y un abundante cabello negro y ondulado. Mary Sona, una modesta profesora de música de origen italiano, cuya única relación con el mundo de Théodore Belán eran de tipo profesional. Venía en algunas ocasiones para tocar el piano o dar clases de música durante 1 hora o 2. «Sí», repitió. «Estaba muy enamorado de Mary Sona. Nunca lo he estado de ninguna otra mujer, ¿sabes? Es tan ridículo que un hombre viejo pueda decir tales cosas, pero todavía sigo enamorado de ella». ¿Un hombre viejo? ¿Acaso somos realmente viejos? Nuestro cuerpo envejece, nuestra piel se arruga, nuestro pelo se vuelve cano,
Pero, ¿qué ocurre con la mente, con el corazón y el espíritu? Eso que denominamos yo. De cualquier forma, no pasa un solo día, ni una sola hora sin que piense en ella, sin que le eche de menos, sin que deje de llorar su pérdida. Tú ya la conocías, sabías cómo era ella. ¿Recuerdas cómo tocaba? ¿Y sus ojos extraordinarios? ¿Y su bello y pálido rostro? ¿Y la manera en que le salían los cabellos alrededor de la frente? Su conversación, su voz, su talento, su buen gusto, su instinto en la literatura, el arte, era el más delicado que he visto jamás. Sí, sí, claro, dijo con lentitud la señora Kempton. Se trataba de una mujer muy poco corriente. Supongo que llegué a conocerla muy íntimamente, mejor que nadie. Conocí todas las circunstancias tristes de su vida. Tenía una madre terrible y vulgar. Un pobre padre soñador e ignorante. Era pobre y tenía que trabajar duramente. Si tanto la amabas, ¿por qué no te casaste con ella? ¿Por qué ese amor no era correspondido? ¿Se lo preguntaste? No, no era necesario. Continué amándola en silencio. Pero nunca se puede estar seguro. Deberías habérselo preguntado. Como es natural, estuve a punto de hacerlo muchas veces. Mis dudas me atormentaban a todas horas, pensando si tendría alguna oportunidad, entre esperanzado y temeroso. Pero siempre que estaba a solas con ella, comprendía que mi amor era algo imposible. Su manera de tratarme era sincera y amistosa. No podía interpretarse de otra forma. Jamás pensó en la posibilidad de amarme. Pero fue un error no preguntárselo. Nunca puedes estar seguro. Ah, ¿por qué no se lo preguntaste? Exclamó su antigua amiga, emocionada profundamente. Theodore Velán la miró sorprendido e impaciente. ¿De verdad crees que podría haber sentido algo por mí? Ah, tendrías que habérselo dicho. Deberías habérselo preguntado, repitió. Bueno, ya sabes ahora por qué me fui. Sí. Cuando me enteré de su fallecimiento, no fue capaz de decir suicidio. Todo terminó para mí. Fue algo tan espantoso, tan inexplicable. Seguir con mi vida de siempre en ese mismo lugar, entre la misma gente, era totalmente imposible para mí. Quería seguir su camino, hacer lo mismo que ella. La única alternativa que tenía era irme lejos de Inglaterra, lo más lejos de mí mismo como fuese posible. En ocasiones, confesó poco después la señora Kempton, me pregunté si tu huida no tendría algo que ver con la muerte de Mary. Pasó tan poco tiempo entre ambas. A veces me pregunté si posiblemente no estabas enamorado de ella. Pero no me lo podía creer. Debía ser solo porque ambas cosas habían coincidido en el tiempo. Ah, ¿por qué no se lo dijiste? Es terrible, terrible. Cuando él se despidió, ella se quedó sentada un momento junto al fuego. La vida consiste en arriesgarse a cometer errores. Arriesgarse a cometer errores. Vivir es arriesgarse a cometer errores, pensó. Era una frase que había leído en un libro algunos días antes. En aquel momento había sonreído al verla, y ahora resonaba ante sus oídos como la voz de un irónico anticristo. Sí, arriesgarse a cometer errores, murmuró. Se puso en pie y fue hasta su estudio. Abrió un cajón, revolvió su interior y sacó una carta. Una vieja carta. El papel estaba amarillento y la tinta medio borrosa. Regresó a la chimenea, extendió la carta y la leyó. Eran 6 páginas cortadas de un cuaderno llenas con una letra chica y femenina. Era una misiva que Mary Isona le había enviado la víspera de su muerte hacía ya más de 30 años. La joven le narraba los duros pormenores de su vida, pero aseguraba que todos habían sido soportables, excepto un horrible secreto.
Estaba enamorada de un hombre que apenas era consciente de su existencia. Ella, una desconocida italiana sin nada de particular, profesora de música, se había enamorado de Théodore Velin. Era como estar enamorada de un habitante de otro planeta. Pertenecían a dos mundos tan distintos. Ella le amaba profundamente, pero sabía que su amor era imposible y no era capaz de resistirlo. Oh, sí. En ocasiones se encontraba con él, en un sitio o en otro, en las casas donde acudía a tocar, a dar clase. Era muy educado con ella, y más que educado, era hasta bondadoso. Solía hablar con ella de literatura, de música. Es tan amable, tan enérgico, tan culto, pero nunca ha pensado en mí como mujer, una mujer capaz de amar y de ser amada. ¿Por qué motivo iba a hacerlo? Si una polilla se enamora de una estrella, la polilla debe sufrir. Soy cobarde, débil. Puede pensar de mí lo que quiera, pero ya soporto más de lo que puedo aguantar. La vida es muy dura, demasiado dura. Mañana estaré muerta. Y usted será la única persona que conozca el porqué, y siempre guardará mi secreto. Fue una lástima, una verdadera lástima, pensó la señora Kempton. Se preguntó si debía haberle enseñado la carta de Mary a Velin.